Seguimos aquí hablando sobre el desempeño de la economía dominicana del año 2015. Hablamos de que al segmento anterior la economía creció 7% y vimos los sectores que más crecieron. Ahora, ese crecimiento del 7% obviamente que se tiene que traducir en un aumento del nivel de empleo. Y efectivamente, aquí tenemos que de octubre 2014 a octubre 2015 se crearon 155.189 puestos de trabajo en términos netos. Eso significa que obviamente está cayendo la tasa de desocupación. De manera tal que si uno toma desde octubre del 2012 a octubre del 2015 la evolución del empleo en esos 3 años, vemos que se han creado 390.789 empleos. Eso significa que el gobierno va a crear empleo en una cantidad superior a los 400.000 puestos de trabajo que había previsto y que se había establecido como meta para estos 4 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Con relación a la política monetaria, fíjense que la tasa de inflación se aceleró al final de periodo, pero quedó todavía por debajo del límite inferior de la meta. Esta es la meta, que es 4%, este es el límite inferior 3% y el límite superior 5% para el año 2015. Y aquí vemos la tasa de inflación que se quedó en 2.34%, y la inflación subyacente, que es la inflación vinculada con la política monetaria, fue de 1.82%. De manera que tenemos una baja tasa de inflación en la República Dominicana. Un aspecto positivo del año pasado, tal como habíamos pronosticado este año, fue el de las cuentas externas, específicamente la cuenta corriente de la balanza de pago, que es de todas las cuentas la principal. Se registró una reducción significativa de su déficit. Fíjense acá cómo en el año 2015 el déficit como porcentaje del PIB fue de 2%. Ese nivel de 2% es compatible con la entrada de capitales de largo plazo. Es decir, que un déficit de 2% del Producto Interno Bruto en la cuenta corriente de la balanza de pagos significa estabilidad cambiaria, significa que se puede financiar sin ningún tipo de incertidumbre y en consecuencia el tipo de cambio se mantiene relativamente estable. Fíjense en el año 2012 el nivel de déficit 6.6, pero antes del año 2012 llegó a estar por encima del 7% del déficit en cuenta corriente de la balanza de pago. En este gobierno se ha ido reduciendo a 4.1, a 3.2, 2.0. Es verdad, hay un elemento vinculado con el sector externo que está relacionado con la factura petrolera que se ha reducido, pero también hay otro elemento positivo y es el aumento de las exportaciones de oro, que aun cuando este año fueron menores, pero esto también favoreció a la economía dominicana. Y obviamente que esto llevó entonces a las reservas internacionales a llegar a su nivel más alto en la historia. Esto fue una frase de Héctor Valdés y yo creo que hay que respetarle los derechos de propiedad intelectual y lo voy a citar. Es el nivel de reservas internacionales más alto de la historia del Banco Central de la República Dominicana, 5.266 millones de dólares. Nunca antes el Banco Central de la República Dominicana había tenido un tan elevado volumen de reservas internacionales, lo cual significa estabilidad y es un reflejo de la generación de divisas que está teniendo. Fíjense acá cómo las divisas que en el año 2013 era 20.740 millones de dólares lo que se registraba, en el año 2015 23.000 millones de dólares, es decir, casi 2.300 millones de dólares adicionales de reservas de divisas que se están generando y que en consecuencia favorece a la acumulación de reservas internacionales. Y esta generación de divisas, ¿a qué está estrechamente vinculada? Fíjense, turismo creció en 9.2%, el turismo, los ingresos por turismo pasaron de 5.637 millones a 6.153 millones de dólares. Remesas pasaron de 4.571 a 4.882 millones, 6.8%. Eso significa recuperación de la economía norteamericana. Y las exportaciones de zona franca, fíjense acá, las exportaciones de zona franca que pasaron de 5.274 millones a 5.632 millones de dólares, es decir, otra muestra de la recuperación de la economía norteamericana. Fíjense que las exportaciones nacionales, donde se incluye el oro, pasaron de 4.645 a 4.039. Eso fue
esa reducción se explica primero por la reducción de las exportaciones de oro y segundo, también por, acuérdense, aquellas vedas que se establecieron, que por cierto, esta semana fueron ya eliminadas o levantadas las vedas que existían en contra de los productos agropecuarios dominicanos y en consecuencia vamos a tener en los próximos meses un boom de exportaciones hacia los Estados Unidos. Específicamente, usted puede esperar ahí que aumente entre 40 y 50 millones de dólares las exportaciones. La inversión extranjera directa, así como hemos visto que América Latina ha sido negativo, todo el comportamiento en los últimos años, vemos como inversión extranjera directa en la República Dominicana sigue subiendo. De 2.208 millones de dólares en el año 2014 subió a 2.293 millones de dólares, 3.8%. Y hay que recordar que ahí ya está paralizado todo el proyecto de inversión masiva de recursos que tenía la empresa Barrick. De manera tal que esto implica que sigue siendo una economía muy atractiva para las inversiones internacionales. Con relación a la factura petrolera pasó de 3.866 millones de dólares a 2.547 millones de dólares, es decir, que ahí se liberaron más de 1.300 millones de dólares y esos 1.300 millones de dólares favorecieron a la economía dominicana porque le ha dado una disponibilidad de divisas que fíjense que ayuda a mantener estable el tipo de cambio. Lo único que se depreció fue 2.6% y al mismo tiempo le da la oportunidad a la economía de poder crecer más porque le da dinero a la población para poder invertir, para poder consumir y esto le facilita el crecimiento de la economía. Eso fue el año 2015, tal como habíamos pronosticado, fue un buen año y vamos a ver qué va a suceder en el año 2016. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol para un excelente resto del fin de semana.